Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente y gracias por acompañarnos en esta noche de estudio aquí en la Iglesia Cristo en las Villas, orando y esperando que pronto tengamos la oportunidad de reunirnos nuevamente en un local como la familia que somos, pero mientras tanto aprovechando esta bendición que Dios nos da de poder trabajar en línea, de poder compartir estas clases, estos estudios con nuestros hermanos y las oportunidades que se nos dan de llegar incluso a lugares que jamás nos imaginaríamos pudiésemos llegar gracias a la bendición del Internet. Empecemos primero con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos da y todo lo que nos permite vivir. Le pedimos que perdone cualquier ofensa o pecado que hayamos hecho, así mismo perdone a aquellos que nos han ofendido. Padre, ahora que dedicamos este tiempo para estudiar de su palabra, le pedimos que podamos tener nuestros corazones, que son nuestras mentes, abiertos para poder escuchar, meditar y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Repetir una y otra vez lo que hemos aprendido para así llevarlo a la práctica y aprender acerca de este problema del orgullo y cómo Cristo es superior a él. Sé con aquellos hermanos que se encuentran con problemas de salud, problemas laborales o incluso problemas espirituales, Señor. Y ayúdanos a fortalecernos en cada momento de nuestras vidas y seguir siempre dispuestos y diligentes a hacer su voluntad y a vivir para servirle. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y damos gracias por todo esto. Amén. Muy bien, amados hermanos, como estamos mencionando o anunciamos el día de hoy, los miércoles de junio estaremos viendo una serie de Cristo es más que, o Cristo es mejor que, o Cristo es más grande que. Y hoy es acerca del orgullo, un problema que sabemos afecta a la humanidad en gran manera. Cuando hablamos de orgullo, nos referimos a esa vanagloria, a esa soberbia. Hay una especie de orgullo, si se puede decir, que es bueno, que es, por ejemplo, sentirnos alegres porque nuestros hijos terminan sus estudios, o porque tal vez uno de nuestros hijos compitió en una carrera y estuvo uno de los premios de honor. Ese tipo de orgullo no es del que estamos hablando hoy, sino directamente del que tiene que ver con esa soberbia, esa altanería, esa altivez, y de eso estaremos hablando. Es interesante que personas de la farándula, personas de la historia de la humanidad, demuestran su orgullo en distintos motivos y a veces pasan por alto. Un caso similar pasó brevemente con el cantante John Lennon. Para aquellos que son un poco más viejos que nosotros y tal vez contemporáneos con nosotros, reconocemos a John Lennon como una de las voces principales o quizás el líder de aquella banda inglesa The Beatles, ¿verdad? Entonces, John Lennon escribió una canción Imagine luego cuando ya se separó de ellos, pero en esa canción habla muchas cosas que dan ver su punto de vista con respecto a la vida y cómo demuestra facetas de ateo. Y de eso habló el hermano Javier en algunas lecciones hace algunas semanas. Mas ahora deseo compartir una frase que él dijo en una entrevista y cómo durante esa entrevista se dio esta situación en la que, al menos en su natal Inglaterra, cuando fue entrevistado, no causó polémica. Pero cuando esas palabras llegaron a Estados Unidos, llegaron a nuestro continente americano, sí causaron una gran polémica. Y esas palabras dicen así. Dice él, el cristianismo se irá, va a encoger y desaparecer. No necesito argumentarlo, tengo razón y el tiempo lo demostrará. Ahora mismo somos más populares que Jesús. No sé qué se irá antes, si el rock o el cristianismo. Son palabras que demuestran una gran ignorancia bíblica en primer lugar, una gran falta de respeto hacia nuestro Padre Celestial, pero especialmente una altanería, una altivez, una soberbia, un orgullo por parte de este hombre al decir ellos son mejores que Jesús, son más populares, son más famosos. Luego, a los años, él trata de retractarse o trata de explicar lo que quiso decir. El problema es que ya las palabras estaban dichas, ya estaban registradas y ya le habían dado la vuelta al mundo. Una persona que se vio gravemente afectada por esas palabras, de acuerdo a algunos documentos que encontramos en Internet, era el señor Mark David Chapman, un hombre que tenía una influencia religiosa, si podríamos decir,
y le molestó en gran medida porque era un gran fanático de esta banda. Y al ser un gran fanático de esta banda y escuchar al líder de la banda decir estas palabras que van en contra de Cristo, generó sentimientos e ideas y cosas que no fueron correctas, al punto que es el hombre que llegó a disparar a John Lennon y quitarle la vida. Vemos todas las repercusiones de un momento de orgullo, de un momento de altivez, de un momento en que él pensó en sí mismo y no pensó en realmente lo que es importante. Y es porque para él, ciertamente, por lo que podemos ver, Dios no era importante. Vemos que es un gran problema el orgullo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en nuestra primera parte de nuestro estudio para esta noche. Un gran problema es el orgullo. Describámoslo. Empecemos en primer lugar, como solemos hacer, ir al diccionario y ver qué se nos dice sobre esta palabra. Mencionaba, hay una definición que habla cosas buenas, pero la otra definición, que es la que estamos estudiando en este momento, dice lo siguiente: arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Y es que una persona sumamente orgullosa, por lo general, ¿qué es lo que hace? Mírenme, yo soy grande, yo soy poderoso, yo soy sumamente capaz, yo soy mejor que ustedes. ¿Vemos? Vemos que hay algo incorrecto. Vemos que hay una situación que no está bien. Ese tipo de actitud ciertamente no debe formar parte de un cristiano, no debe formar parte de un hijo de Dios. Y de allí que vemos que en primer lugar, como recordamos el tema, Cristo es superior al, a la arrogancia, al orgullo, a la vanagloria. Cuando vamos a la etimología, en el sitio web significados.com, nos dice que es la característica de alguien que tiene un concepto exagerado de sí mismo, pudiéndolo llevar a la soberbia, un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. John Lennon, en esa declaración que dijo, soy mejor que Jesucristo. Y no hay hombre que haya existido en esta vida que pueda superar a nuestro Señor. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es lo que estamos viendo? Hay detalles que son necesarios para nuestro estudio. Una persona orgullosa muestra soberbia, altivez, vanidad, arrogancia e incluso puede mostrar un desprecio hacia otras personas. Ay, hermano, es que usted no sabe hacer las cosas como yo las hago. Yo soy lo máximo en esta área. Una cosa es que la persona sí sepa hacer el trabajo y otra cosa es que se tome esa libertad de hacer ver ustedes son insignificantes. Sin mí no serían nada. Vemos que hay un grave problema en esta situación, en esta actitud, en la vida. El antónimo de la arrogancia, el antónimo del orgullo, es simplemente la humildad. La humildad. Y ahí vemos donde Jesucristo es superior a todos nosotros. Pero vamos a estar hablando de ello. El sabio Salomón en su libro de Proverbios, leemos en el capítulo 16, versículos 18 y 19 lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Pues bien, sé que hay algunas personas que no gustan de leer la Reina Valera porque consideran que es un idioma un poco antiguo, un poco no común, y prefieren la Biblia de las Américas. Y por esta ocasión voy a compartir lo que dice la Biblia de las Américas en este versículo. Dice así: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres que dividir el botín con los soberbios. La arrogancia, la soberbia, el orgullo nos lleva a la destrucción. Quizás no lo notemos, quizás pensemos, esto no me afecta realmente, yo soy una persona sumamente humilde. Hay que considerar bien el término de humildad y hay que considerar bien el término de orgullo. Y vamos a estar viendo más y más a cómo vamos avanzando en esta lección del día de hoy. Proverbios 8:13, el mismo escritor nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué más dice? Nos da detalles acerca de qué involucra, qué es parte de ese mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrece Jehová. Es lo que nos está diciendo aquí el sabio Salomón en los Proverbios. La soberbia y la arrogancia son dos cosas de las que Dios no gusta, son dos cosas que Él aborrece. Recordamos
que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este mismo libro, en Proverbios 1:7, se nos dice eso. Los insensatos deciden abandonar a Dios. Los insensatos deciden ponerse a ellos primero. Los insensatos deciden, yo soy mejor que cualquier otra cosa. Y por más fama que el señor Lennon hizo, demostró su ignorancia, demostró su insensatez y demostró esa vanagloria y orgullo que formaban parte de él. Pero bueno, vamos al capítulo 21 de Proverbios, versículos 2 y 4. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Yo considero que esto es lo mejor porque es lo que me gusta a mí. Y como me gusta a mí, es el mejor camino. Pero la palabra de Dios me está afirmando, Marlon, retráctate lo que acabas de decir porque no es correcto. Pero Jehová pesa los corazones. Mi corazón, mi mente, me ayuda a comprender. Dios sabe lo que yo estoy pensando y Dios me ha hecho saber cómo debo de actuar. Por lo tanto, debo pensar bien qué camino voy a tomar. Si el que me parece atractivo a mí o si el que es realmente atractivo y correcto ante los ojos de Dios. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Recordamos esto en pasajes del Antiguo Testamento en que los hombres pensaban que con llevarle un sacrificio a Dios estaban cumpliéndole. Pero Dios realmente, bueno, le cumplían, pero tal vez no le cumplían del todo bien. Y ese es el punto. Dios quiere que le obedezcamos por encima del sacrificio que le llevamos. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué dice el sabio Salomón? Son pecado. Así que vemos este tipo de orgullo, no al sentirse bien por los, um, no sentir, el sentirse bien por los logros de alguien más, este tipo de orgullo que es el de yo soy mejor que ustedes, yo soy mejor que él, yo soy mejor que estas personas, somos más populares, somos más grandes, somos más importantes que tal y tal y tal. Este tipo de pensamiento, nos está haciendo la palabra de Dios, es pecado. Y bueno, somos cristianos, sabemos que el Antiguo Testamento no es nuestra ley, y estoy leyendo pasajes del Antiguo Testamento. Pero así como Salomón fue el sabio en el Antiguo Testamento, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos da palabras de sabiduría en ese libro que lleva su nombre. En Santiago, capítulo 4, 15 al 17, el 14, recordamos que nos dice que es la vida. Es como un vapor, es como una neblina. Está aquí, ya no la vemos más. Pero luego explica sobre ello. En lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, Dios primero, antes de decir que voy a hacer algo, voy a ponerlo a la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Viviremos y haremos esto o aquello. Así que si Dios me lo permite, yo voy a hacer esto. Si Dios primero, vamos a ver esta cosa. Si el Señor quiere, voy a llevar a cabo esta tarea. Hay que poner siempre todo a las manos de Dios y a su voluntad. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, porque ¿qué decía? Hoy iré y traficaré, decía Santiago. Hoy iré y haré esta cosa, pero dejo por fuera a Dios, porque me siento más grande que Dios. Santiago está explicando esto y nos dice, toda jactancia semejante es mala. Y si sé que eso es malo y lo hago, es lo que continúa en la frase siguiente. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si yo sé que jactarme es malo, en vez de ser humilde que es bueno, y por lo tanto no soy humilde, sino que soy jactancioso, soy arrogante, soy orgulloso, ¿qué ocurre? Estoy pecando, porque estoy haciendo lo que es incorrecto. Viendo así lo que hemos hablado brevemente acerca del orgullo, entonces vamos al punto de nuestro estudio, que es precisamente ver que Cristo es más grande que ese problema. Cristo es más poderoso que cualquier cosa. Cristo está por encima de cualquier cosa. Y como he expresado en otras ocasiones, cuando estudiamos el libro de Hebreos, aprendemos que Cristo es superior a todo, tanto terrenal como cualquier cosa que se escape de nuestras mentes. Cristo está por encima de todo. Entonces, Cristo es más grande que este problema. Cristo es más grande que el orgullo. Recordamos las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Los exhorto a que abran el libro de Mateo capítulo 4 o Lucas capítulo 4. En ambos se citan o se narran estos eventos de cuando Satanás está tentando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en ello, vemos que primeramente la primera tentación le dice, di a esta piedra que se convierta en pan. Y cada una de las respuestas que Jesucristo dio, dijo, escrito está, la palabra de Dios dice así, no harás esto, no hacer esta cosa.
comprenderás, Dios te da el poder, no solamente de pan vive el hombre, dice Jesucristo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Primera tentación fue el primer strike de Satanás, porque falló. La segunda tentación le hace saber, a ti te daré toda esta potestad, y mire la palabra clave, y la gloria de ellos. Le hace ver toda la creación, le hace ver, mira qué hermoso es todo esto, y todo esto puede ser tuyo si haces lo que yo te estoy pidiendo. A mí me ha sido entregada, dice Satanás. La tierra, todo lo que podamos ver. Satanás le hace, esto te lo puedo dar. Pero Jesucristo nuevamente le dice, no, no voy a hacer eso porque escrito está y le da las razones de por qué no cae en la tentación. Así que nuevamente, un punto para nuestro Señor, strike 2 para Satanás. Perdonen. Si eres hijo de Dios, échate de aquí ahora, tentando a Jesucristo a quitarse la vida. Nuestro Señor nuevamente, escrito está, y le hace saber nuevamente, esto no va conmigo, tú no puedes vencer a Dios. Satanás es inferior a Dios. Y recordamos, Jesús y Dios son uno. Así que Satanás es inferior a Dios. Pero incluso en ese momento de gran debilidad que estaba pasando nuestro Señor, llega, y un punto más para él, un tercer strike para Satanás, y Satanás, como leemos, entonces se aparta. Pero vemos que dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, fue la respuesta que él dio. Es allí como vemos, Jesucristo en qué se apoyaba, no en su propio conocimiento, no en su persona, no en sus cualidades físicas, no en su popularidad, no, él se apoya en las escrituras, dándonos esa enseñanza de la humildad y sujeción a nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos todo esto y vemos que, tercer strike, Satanás acabó con las tentaciones, en ese momento ya no tenía nada más con qué tentarlo y se aparta temporalmente. Recordamos que Santiago también nos recuerda que resistamos a Satanás y él huirá de nosotros. Entonces, tenemos toda esta información, tenemos todos estos detalles y estamos viendo cuán hermoso es nuestro Señor Jesucristo y todo el trabajo que nos hace ver es superior al orgullo. Porque si en un momento en la vida de nuestro Señor pudo haber sido orgulloso, era en este. Todo esto se te hará y toda esta gente te da la gloria. Todos ellos vivirán para servirte. Eres grande, eres poderoso. Es en ese momento en el que se podía dar la situación de la que estamos hablando. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Jesucristo. Hebreos 4:15 nos afirma, como mencionaba, esa superioridad de nuestro Señor. ¿Ha sido tentado? Este servidor también ha sido tentado. Y cuánta persona ha caminado por este mundo ha sido tentado, incluso nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre Él y nosotros es que probablemente nosotros sí hayamos caído a esa tentación en algún momento de nuestras vidas, mas Jesucristo venció a todas ellas. Muy bien. Juan 8, 49 al 50. Vamos a leerlo. Dice así. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. ¿Por qué responde esto nuestro Señor Jesucristo? Los judíos le estaban atacando, le hacían ver, tú debes de tener un demonio porque estas cosas no son correctas. Y la forma en que te expresas no es correcto ante los ojos de Dios. Era su pensamiento, era su juzgar, era quizás su justificación para no obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos esa respuesta que les da. Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Vemos nuevamente la superioridad de Jesucristo que antes de caer en las garras del orgullo, recurre a la bendición de la humildad. Yo no busco mi gloria. Jesucristo podría buscarla con todo lo que hacía. ¿Se imaginan la cantidad de personas que podrían ponerse a los pies de una persona cuando ven que revive un muerto? Cuando ven que de un poquito de comida alimentó a multitudes, cuando ven que ese hombre que no podía ver ahora ve, o no podía andar ahora anda. ¿Cuántas personas, seres humanos, carnales como somos, hey, mírenme a mí, yo hice todo esto? Pero no es así, ¿verdad? Entonces tenemos esta gran bendición que vemos aquí. Jesucristo dice, yo no busco mi gloria. Y luego hace saber acerca de una situación con respecto a Abraham. Y estos judíos nuevamente se molestan diciendo que, ¿cómo te vas a comparar con él? ¿Y qué dice él? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Jesucristo
comprende que lo que él está haciendo no es por sí mismo. Es gracias a Dios, es gracias al Padre, es gracias al poder que le ha sido dado, la potestad que le ha sido dada. Y él comprende, esto no lo hago porque yo quiero hacerlo directamente. Esto lo hago porque Dios es el que recibe la gloria de todo esto. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Veamos otros casos en los que en las Escrituras vemos cómo nuestro Señor Jesucristo reprende al orgulloso. Y trataré de explicarlos y verlos de una manera bastante rápida. Sermón de la montaña. Es hermoso sermón que nuestro Señor Jesucristo predicó, enseñó y exhortó a todos los que estaban allí presentes escuchándole. Al momento de ayudar a alguien, ay, míreme yo cómo ayudo a mis hermanos. Ay, yo traigo esto para que estos hermanos vean cuánto yo aporto. Ay, yo soy la mejor persona que hay en el mundo porque he ayudado no solamente a mis hermanos, sino a toda mi comunidad. ¿Conoces personas que toman esa actitud? Tristemente es así. Pero nuestro Señor Jesucristo procede a reprender a estos. Lo leemos en Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Hermanos, en estos tiempos de pandemia, ¿qué ocurre con mucha gente? Mírenme, aquí le traje esto, tómenme una foto para el selfie, para que lo manden a los medios digitales, para que la gente vea cuán bueno soy. No es necesario. Porque precisamente en ese pasaje, también al final del pasaje nos dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos la importancia de cómo Jesucristo reprende al orgulloso que quiere que vean qué bueno es Él. Da esa lección, pero inmediatamente también da una lección con respecto al momento de orar. ¿Qué ocurre con muchas personas, especialmente algunos en las congregaciones? Ah, es mi turno de orar. Espérense, les voy a demostrar cuán elocuente soy. Cuánto conocimiento tengo del idioma español. Cuánto conocimiento de palabras extrañas para algunos, pero que yo conozco el significado, voy a utilizar en esta oración para que vean que deberían de ponerme a orar más seguido. Para que cuando termine mi oración se acerquen a mí a decirme qué grande expositor es. Tristemente hay algunos que hacen eso. Tal vez lo hacen de una manera, digamos, inocente, pero tal vez también lo hacen con esa manera de que quieren ser vistos. Y nuestro Señor Jesucristo vuelve y llama la atención a esos que buscando orgullo, buscando vanagloria, toman ese tipo de actitud. Y como leemos dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Por lo contrario, ve, si vas a orar, mejor ve y te pones en un lugar secreto y ahí le hablas en secreto al Padre, que el Padre escucha todo lo que necesitas y te va a ayudar. Que piensan que por su palabrería serán oídos, habla también en ese pasaje. Hay algunos que piensan, como mencionaba, porque tengo el mejor diccionario, vocabulario en la historia de la humanidad en mi boca y en mi mente, voy a usarlo para que la gente mire qué conocimiento tengo. Que piensan que por su palabrería serán oídos. No es así. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo reprende estas actitudes que son propias de una persona orgullosa, porque la persona orgullosa siempre está buscando vanagloria, siempre está buscando esas palabras de que, wow, qué poderoso es. Al momento de ayunar, continuamos, porque después, entre estos dos textos, se nos enseña cómo debemos orar. Jesucristo nos está enseñando, oren de esta manera y que digan esto exactamente palabra por palabra, como algunos grupos religiosos tienen, sino que nos da la oración modelo de cómo debemos de expresarnos hacia Dios. Pero en el versículo 16 al 18 nos habla acerca de cuando ayunemos. ¿Qué hacen muchas personas? Ay, es que tengo 6 días de estar ayunando. Ya, ya no siento ni el espíritu y estoy cansadísimo, pero yo lo hago para el Señor. Así que si me miran así que estoy decaído, es porque estoy ayunando. ¿Qué dice Jesucristo? Demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Y qué es lo que nos pide Él? Al contrario, lavémonos la cara, refresquémonos, sigamos adelante. Si estoy ayunando, es para el Señor, no es para que el hombre me vea. Y ese es el grave problema del orgulloso, quiere que la gente lo mire. Así que vemos todas estas enseñanzas por parte de nuestro Señor. Al momento de buscar reconocimiento. Vemos cómo todo se va aliando y ahora llegamos al capítulo
Allí creo que tengo un error tipográfico, era Mateo, no Marcos, discúlpenme hermanos. Mateo 20, 20 al 28, nuestro Señor nos habla acerca de dos de sus discípulos, mejor dicho, la palabra de Dios nos habla de dos de los discípulos de nuestro Señor, como la madre de ellos intercede o trata de solicitarle al Señor que les dé puestos de reconocimiento. Pero nuestro Señor que enseña, el más grande será el más pequeño, los primeros serán los últimos. Él está enseñando sobre eso. Él está enseñando acerca de esa humildad, de que estamos para servir, no para que nos sirvan. Porque así mismo es como termina ese texto, nos dice, pues como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Jesucristo no vino para ser servido, siendo rey, siendo señor, siendo maestro. Él no vino para que la gente lo atendiera y le diera todo, y bombos y platillos, y aquí está todo para usted, Señor. No, Él dice, vine a ser servido para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, en vez de que ustedes busquen el reconocimiento, busquen hacer la voluntad del Padre, busquen servir, busquen hacer de la misma manera que yo les he enseñado, porque Jesucristo simplemente, debemos de comprender, es superior a todos nosotros y sin embargo nos da ese gran ejemplo de todo lo que debemos de hacer. Al momento de menospreciar a otros. Esta es una parte difícil, una parte fuerte, una parte que tal vez digamos, yo no hago eso, pero veamos lo que el Señor nos enseña, porque nos enseña con una parábola. En Lucas 18, 10 al 14 nos habla de que dos hombres suben al templo a orar. Uno de ellos, siendo un fariseo, hace saber cuán grande es él, todo lo que él hace para el Señor, cuán importante es. Pero está este otro hombre publicano que sabe que tiene un trabajo que no es agradable ante los hombres porque les ponen en constante, está en la situación intermedia entre el gobernante que afecta al pueblo y el pueblo que está cansado de ese gobernante. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña allí acerca de eso. El hombre se golpea el pecho y le decía, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dice Jesucristo? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesucristo nos da un gran ejemplo sobre esto, a través de su vida. Pablo lo reconoce, lo comprende y lo explica de una forma hermosa en su carta a los hermanos en Filipos. Filipenses 2, 3 al 8 lo podemos leer varias veces, pero dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, que es lo que hace el orgulloso, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, haya pues en vosotros este sentir, que como hemos explicado en otras ocasiones, este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, nos afirma aquí, no era una persona común y corriente. Jesucristo era Dios. No estimó el ser igual a Dios. Palabras de peso. Jesucristo, sabiendo todo eso, yo vine a servir, como hemos leído. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Soy un simple mortal como ustedes. Es lo que él estaba haciéndonos ver. Fue tan simple mortal que tuvo una muerte que ni tú ni yo tendremos. O esperamos que nunca ocurra. Pero no era popular, no era la forma en que todas las personas morían en ese tiempo en la cruz. Él tuvo una muerte horrible como ser humano. No tuvo ese orgullo de ser, espérense, yo soy Dios. A mí no me van a hacer eso. Él no tomó esa actitud. Él no tomó la actitud de que yo soy el más popular aquí. Yo puedo hacer lo que me dé la gana y puedo destruir estos gobiernos. Puedo hacer... No tomó esa actitud. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. Aquí no dice se enalteció. Claramente nuestro Señor Jesucristo no llegó y que aquí yo soy Dios, aquí se hace lo que yo les digo, aquí se hace lo que a mí me gusta. Él hizo la voluntad del Padre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, qué hermoso es poder ver todo esto, qué hermoso es poder estudiar
acerca de que Jesucristo es superior al orgullo, que Jesucristo no se preocupó por ser quien era, sino se dedicó a ser humilde y obediente al Padre, humilde para con nosotros, obediente para con el Padre, y nos dio el mejor ejemplo que podemos ver en este momento. Concluyendo con nuestro estudio de esta noche, hermanos, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, pero veamos brevemente sobre lo que hemos estado hablando. ¿Sabes cuál es el problema que tenían los fariseos? Que Jesucristo llamó hipócritas y que vemos constantemente en las escrituras cuán orgullosos eran. Que ellos temían perder su poder, temían perder su estatus social, temían que fuesen descartados. ¿Por qué? Porque incluso cuando muchos de ellos oyeron a nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos tal vez llegaron a creer que era el Hijo de Dios, pero no se atrevieron a confesar, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hombres como John Lennon cometieron ese error, y muchos hoy en día cometen el mismo error. Muchos hoy están en infinidad de protestas, muchos están dando mensajes de positivismo según ellos, pero muchos de ellos están buscando, mírenme a mí, cuando cada persona debería ser, miren a Cristo. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Debemos mirar a Cristo, debemos mirar a las cosas que están allá arriba, a las cosas celestiales, trabajar y esforzarnos por ellas. No pensar que las tenemos ganadas y que todo me lo tienen que dar. Es ahí donde cae ese error del orgullo, en el cual Jesucristo no cayó. El orgullo, en simples palabras, es definido en lo que acabamos de mencionar: amar la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios. Dios nos recompensará, Dios nos dará grandes bendiciones en base a nuestra fidelidad, porque como hemos leído, aquellos que nos humillamos seremos enaltecidos cuando estemos con Él. 1 Juan 2:15 al 17. Jesucristo, o mejor dicho, el discípulo amado, siendo inspirado por Dios, escribe estas hermosas palabras que nos ayudan a comprender precisamente parte de lo que ocurrió con las tentaciones que le fueron hechas a nuestro Señor. No améis al mundo. Jesucristo no amó al mundo, incluso en una de sus últimas oraciones en Juan 17 dice: Señor, cuídalos del mundo. No los saques del mundo porque están en el mundo, pero no son del mundo. No améis al mundo, no améis las cosas mundanas, no améis la vanagloria, la envidia y todo este tipo de cosas que son tan malas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vemos estas tres cosas: los deseos de la carne. ¿Acaso Satanás no le jugó la carta del hambre a nuestro Señor? ¿Convierte esa piedra en pan? Vemos cómo Satanás trabaja. Los deseos de los ojos. Recordamos que le hizo ver acerca de que toda esa gente estaría para con él. Mira qué hermoso es el mundo que me has dado, que yo tengo el poder, yo te lo doy. ¿Cuántas personas dicen vender su alma con tal de tener alguna posesión financiera, alguna posesión terrenal que se pudrirá en este mundo? Vemos ese tipo de situaciones y estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Pero vemos la última: la vanagloria de la vida, orgullo, soberbia, vanidad. Es curiosamente como vanagloria es una gloria vacía. Busco y busco y busco que la gente hable de mí. Busco y busco y busco que la gente me reconozca y me mire como la gran persona que soy, porque yo me siento así. Pero es vacío, porque la gloria que debo de buscar es la gloria de Dios. Pero la vanagloria de la vida, cuando recordamos, ¿qué le dijo Satanás? Tírate. Si tú eres Dios, los ángeles te van a proteger, no te va a pasar nada. Demuestra quién eres, demuestra tu orgullo. Y Cristo, como mencionamos, las 3 veces le venció citando escrituras. De ahí que es importante que nos enfoquemos en aprender y estudiar constantemente las escrituras, porque ninguna de estas cosas, dando el orgullo entre ellas, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, este mundo será destruido, este cuerpo será destruido, pero el alma llegará a Dios, volverá a Dios, y debe de llegar de la manera en que le agrade a Él.
Así que este mundo pasa, las cosas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Último texto que vamos a ver en nuestro estudio de esta noche es Mateo 19, 16 al 17. Hubo uno que vino y le dijo al Señor Jesucristo, Maestro bueno. ¿Jesucristo hizo algo malo? No, por lo contrario. Vemos que era una buena persona, una persona ejemplar. Así que dentro de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento limitado, Maestro bueno no suena mal. Pero veamos el conocimiento avanzado de nuestro Señor y la humildad que Él tiene, porque ¿cómo le responde? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Su humildad hace ver, yo estoy haciendo cosas buenas, pero es Dios el que hace realmente todo lo que es bueno. Es Dios el que me ha enseñado todo lo que es bueno. Es Dios el que realmente tiene bondad infinita, no el hombre. Porque como hemos visto, el hombre se equivoca muchas veces. Y a veces pensando que está haciendo algo bueno, lo que está haciendo es enorgullecéndose de sí mismo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos nos ayudan a seguir adelante. ¿Qué debo de obedecer? El Nuevo Testamento, como hemos estudiado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso con mucho gusto compartimos otra lección en otro momento que tenemos disponible en video. Pero Dios nos enseña qué debo hacer para ser salvo en primer lugar, y de allí nos enseña cómo regirnos en nuestras vidas a través de seguir los mandamientos que Él ha establecido. Así que mis amados hermanos, para concluir, les dejo con esta pregunta. ¿Eres orgulloso o humilde? Porque hemos visto Cristo supera al orgullo. Y si yo me considero un seguidor de Jesucristo, que es lo que significa la palabra cristiano, debo recordar las palabras que Pablo dijo a los hermanos en Corintios. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Es de allí que si Cristo fue orgulloso, yo debo ser orgulloso. Pero hemos visto claramente que Él no fue así. Cristo fue humilde, yo debo de ser humilde. Es entonces que comprendo lo que tengo que darle al Maestro en todo momento de mi vida. Servirle a Él y ser humilde. No vanagloriarme. Darle la gloria a Dios en todo lo que hago porque Él es el que permite todo lo que hacemos. Gracias hermanos por acompañarme en esta noche. Gracias por estar con nosotros aquí en las villas de Reján. Seguimos trabajando y sirviendo al Señor en todas las maneras en que podamos. Y ciertamente es un placer para este servidor el poder estudiar la palabra de Dios, para estudiarla con ustedes y que juntos caminemos en esa senda que Él ha trazado para llegar a esa hermosa meta, terminar esta carrera y llegar a estar en ese día junto con nuestro Señor y junto con nuestro Padre en ese hermoso lugar que ha preparado para todos nosotros. Dios les bendiga ricamente, tengan una hermosa noche y Dios primero, nos vemos el domingo en nuestro servicio, en nuestro estudio y servicio de oración. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.